Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Contenidos relevantes, contenidos de interés en la sala de Jairo. Hoy el tema es salud. Hemos invitado al doctor Luis Alberto Escobar Flores, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ICESI. Él es médico Universidad del Valle, especialista en anatomía patológica y patología clínica de la Universidad del Valle, estudios de posgrado en neuropatología en el Hospital Universitario de Bellvitge y Universidad de Barcelona en Barcelona, España, maestría en educación universitaria de la Universidad Europea de Madrid, experiencia docente más de 13 años, director del programa de medicina en la Universidad Javeriana de Cali por más de 2 años, director de posgrados clínicos de la Universidad ICESI, actualmente docente de neuropatología en la Universidad ICESI, neuropatólogo en la Fundación Valle del Lili, subdirector de educación de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario y hoy en la sala de Jairo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad ICESI. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Jairo, muchas gracias, muy bien, muy amable por tu invitación. Lástima que esta reunión sea en sala, pero virtual. Sí, sí, Pero bueno, bueno, aquí muy bien. estamos, muchas gracias. Para comenzar, una opinión acerca de lo que hemos vivido, ya sea desde el punto de vista muy personal, muy familiar, o desde el punto de vista académico, ¿qué hizo usted con los estudiantes en todo este lapso? Pues Jairo, la verdad es que esto fue una noticia que nos cogió a todos de sorpresa y a los centros de educación superior con mayor razón. Y no hablo solamente a las universidades locales o nacionales, sino mundiales. El mundo entero académico de un día para otro tuvo que empezar a reinventarse desde el punto de vista de cómo enseñar. Esto de la virtualización, realmente cuando uno ve las experiencias en el mundo han sido muy pocas las universidades que tenían más o menos una plataforma suficientemente robusta para hacerlo. El resto de las universidades, si no la totalidad de ellas, hemos tenido que reinventarnos, cómo llegar a los estudiantes de la mejor forma, los docentes comprometidos en buscar la mejor manera de virtualizar sus conocimientos. La temática práctica para nosotros en medicina sí que tiene una particularidad y es que pues la medicina no se puede enseñar virtualmente. Tenemos que tener a los estudiantes haciendo práctica en las clínicas y ese ha sido un reto especial. Ajá. Y desde el punto de vista personal, me atrevo a decirle, aunque por lo que nos ha descrito no creo, pero más tiempo para la familia o no. Realmente no, Jairo, porque como bien dices, pues el cargo de educación en la fundación ha implicado muchísimo trabajo y el tema de la universidad pues ha sido también un reto gigante. Yo tengo en este momento en la fundación a todos mis médicos internos y a los residentes, es decir, a los médicos que se están especializando en primera o segunda especialidad Ajá. en la fundación y por lo tanto el trabajo de educación en la fundación continúa de manera muy intensa y el resto de los estudiantes pues también ha sido un trabajo muy juicioso, es decir, el trabajo mío en casa ha sido muy poco y la verdad todo el tiempo estoy en la fundación. En términos generales, doctor Escobar, ¿cómo se ha estructurado el currículo de medicina hoy en ICESI? Jairo, nosotros primero estamos en este momento en una migración del a currículo por competencias en medicina. Sin embargo, hasta este momento, antes de que esto suceda, pues estamos haciendo teleeducación o educación virtual en todo lo que tiene que ver con la parte teórica del aprendizaje y de la enseñanza médica. Esta virtualización incluye simulación virtual, incluye clases sincrónicas y asincrónicas, seguimiento por parte de los docentes,
Sin embargo, este otro componente importante, que es el componente práctico, pues empieza a partir de la próxima semana un proceso de reposición por parte de los estudiantes para empezar a tener acceso a las prácticas clínicas, al menos dentro de nuestro hospital universitario, que es la Fundación Valle del Lili. Nosotros tenemos desde la facultad otros escenarios de práctica distintos a la fundación. Sin embargo, hemos estado enfocados en la fundación básicamente porque por temas de seguridad para nosotros es importante que los protocolos sean suficientemente rigurosos y sobre todo que podamos, teniendo los estudiantes aquí a mano, tener un chequeo permanente de cómo está el tema de seguridad de los muchachos. Entonces, por eso empezaremos a partir de la próxima semana con laboratorios y prácticas progresivas en pequeños grupos en nuestro Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. Decano, le escuchaba al señor rector Francisco Piedradita que los protocolos de seguridad equivalen a 20 megas. Es un libro gigante, porque El, imagínate, Jairo, el libro de Petete. claro, es una cosa tremenda porque además es un compromiso en el que tienes que evaluar metros cuadrados, tienes que evaluar elementos de protección, tienes que evaluar pruebas de tamizaje, cuántas personas te caben en oficinas, cuántos estudiantes te caben por cada uno de los salones, quién va a estar, quién va a ser la veeduría de que las cosas se cumplan. Es decir, hay muchísimos puntos a tener en cuenta y claro, es una cosa gigantesca. Ahora, en lo que tiene que ver con medicina, hay que conciliar este libro con este otro libro que es el protocolo de la fundación o de los escenarios de práctica. Y conciliar esto es lo que nos permite, de alguna manera, poder empezar poco a poco las prácticas. Siempre hay una diferencia grande, ¿no? Hay una diferencia grande en lo que tiene, pero el principio de seguridad es el mismo. Si el principio de seguridad prima por encima de cualquier cosa, yo creo que las diferencias no son fácilmente reconciliables. Doctor Escobar, ahora me decía usted que por competencias, esto tiene que ver con la forma en que se seguirá calificando. La calificación no tanto, pero sí lo que se espera que el estudiante consiga al final de todo su proceso formativo. Hemos migrado de la enseñanza de contenidos. Recuerda siempre en nuestro aprendizaje, lo importante era sobre todo que había unos contenidos que se le trasladaban del docente al estudiante y el estudiante lo que hacía era aprender un contenido y punto. Eso fue migrando poco a poco a la importancia de ese contenido en cuanto a la aplicación. Pero en este momento lo más importante en el aprendizaje en general, pero sobre todo en el aprendizaje médico es eso que yo sé para qué sirve y eso que yo sé para qué sirve en la sociedad. Y yo cómo hago para garantizar que eso que yo sé es importante en la sociedad. Eso es lo que se llama ser competente. Entonces esa migración a competencias es lo que en el mundo de la educación se conoce como realmente currículos basados en competencias. Esto va alineado, decano, con la formación humanística, la han tocado a raíz de esta experiencia y dentro de esa formación humanística, pues, digamos, hasta educar para la incertidumbre. Sin duda, Jairo, yo creo que una de las, a ver, ahí hay dos respuestas. Una de Sí, ellas señor. es que este tipo de circunstancias difíciles como la que nos ha puesto la pandemia de COVID-19 ha mostrado en nuestro equipo médico, en formación y ya profesionales, lo que llamamos la casta humanística del médico. Y es este compromiso de estar al frente del cañón a pesar de la incertidumbre, del miedo, de la dificultad, de las vicisitudes. Y de alguna forma este es un mensaje clarísimo de ese sello humanista que nos interesa a nosotros en nuestros médicos. Y es ese médico que pone por encima el bien común a la seguridad personal, ¿no? La competencia humanista, además de que incluye esto que te digo, también incluye otras cosas, como el conocimiento filosófico de ser médico, el compromiso social de ser médico, incluso el mismo conocimiento de las artes, ¿no? Toda esta cantidad de cosas que hacen parte de la naturaleza humana y que se ha ido o se fue por un tiempo
desdibujando poco a poco con el tema de la atención médica de poco tiempo, que el personal no tiene suficiente, digamos, empeño en estar frente al paciente, en preguntarle por su familia, lo que era antaño el médico familiar, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas se retoman en enseñar por competencias humanísticas la medicina y es nuestro compromiso. Sí, doctor, también retomo yo lo que usted me está diciendo, lo siguiente. Los médicos tienen que estar preparados como para no perder en ningún momento a pesar del agite, del trabajo, del estrés, digo, perder algún tipo de sensibilidad con el tiempo. Eso por un lado. Y antes de que se me vaya a perder, yo creo que es vital, a mí me parece que ha nacido algo muy importante y es un mensaje a la comunidad, porque siempre vemos a los médicos por allá. Y digo que ese mensaje es sensible a la comunidad para que aprendan, o aprendamos mejor, a valorar lo que es un médico, lo que es este grupo de salud. Es decir, a quererlos, a amarlos, a respetarlos. Sí, yo lo que pienso que ha sucedido con todo esto, y agradezco tus palabras, es que el miedo es personal. Es decir, uno no puede convencer a una persona que no tenga miedo. Eso es imposible. El médico es de cada uno. Sin embargo, yo creo que lo que ha sucedido en el mundo y sobre todo en lo que tiene que ver con los médicos es que hay un mensaje muy claro en que el cariño por el trabajo del otro, el entender que el médico está sacrificando por el bien del común, es supremamente importante, olvidarnos de las mezquindades. Yo pienso que esta pandemia ha sacado lo mejor y también cosas muy, muy duras y de pronto lo peor en algunos seres humanos. Y esto malo, sobre todo, es el tema de la mezquindad. Y de pronto ese egoísmo ha ido migrando poco a poco en manifestaciones abiertas de consideración, de respeto, de solidaridad por el enfermo, por el médico, pero creo que nos falta trabajar un poquito más en eso, sí, que la gente entienda, se ponga un poquito en los zapatos de quienes estamos todos los días poniendo el pecho, llegando, todo el mundo huyéndole al virus y nosotros entrando al virus por el bien común. Yo creo que eso es un mensaje que es muy importante. Así es. Doctor Escobar, esta es una pregunta, digamos, de un alumno que ingresa, un primíparo. Entonces, otra cosa que ha mostrado esto en algunos aspectos son los salarios bajos en el sector médico y además no un trabajo con una organización de manera directa, sino a veces a través de alguna cooperativa y demás, terciarios, en fin, que no reciben todos los beneficios de orden social que deben recibir. Si un alumno primíparo le pregunta esto a usted, bueno, yo voy a estudiar, doctor Luis Alberto, pero ¿esto mejorará mi salario más adelante? A ver, yo tengo, se me ocurren varias respuestas. La primera de ellas, Jairo, es Listo, que doctor. lo que yo le he dicho a mis estudiantes desde Sí, siempre es que el que escoja la medicina porque cree que le va a dar más plata de la que tiene en este momento se equivocó de carrera. Las consecuencias del aprendizaje médico, las consecuencias del trabajo médico, tanto general como especialista, trae unos reconocimientos y unas gratificaciones que van mucho más allá de lo económico. Sin embargo, sí hay una tarea pendiente que hay que trabajar desde lo central y es la remuneración de nuestro personal médico, porque lo que se pone en riesgo muchas veces es mucho, lo que se sacrifica muchas veces es mucho y lo que se recibe la mayoría de las veces es poco. De allí que la migración de los médicos generales rápidamente a querer especializarse, a buscar otro tipo de formación para buscar también una mejor remuneración, cada vez lo vemos más. Pero yo creo que, como te digo, es una asignatura pendiente, pero yo insisto en que la vocación médica debe primar por encima de esa particularidad, de ese particular. decano, en términos de salud, la pandemia, ¿qué mitos ha derribado, ha tumbado? Eh, A ver, yo lo que pienso que ha derrumbado
en general es, es que los sistemas de salud están preparados para atender las contingencias sin importar lo que suceda. Mucho más temprano que tarde, inmediatamente se sucedió lo de la pandemia, entendimos que necesitábamos tomar medidas para evitar el colapso del sistema de salud. Y yo creo que eso es muy importante. La ley 100, por ejemplo, a pesar de todas las dificultades y la cantidad de cosas que tiene, sí que trajo algo en particular que pienso yo que es muy positivo, y es que el servicio de salud se pasó de ser un favor a ser un derecho. Pero ese derecho va de la mano de entender que hay unas limitaciones en la atención, y eso creo que nos pone en un marco de trabajo conjunto para buscar la mejor forma de fortalecer las instituciones. Tenemos instituciones prestadoras de servicio de alto nivel en Cali, tú sabes, dos, tres, y lo que estamos es absorbiendo el suroccidente colombiano completo de todas estas dificultades. Entonces el sistema en verdad que tiene unas falencias, tiene unas dificultades, y ha sido supremamente evidente en ese sentido. Yo creo que hay un trabajo bien importante. Otra cosa, y es la preparación del personal médico. Nosotros, junto con la gobernación, con la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle, nosotros, me refiero a ICESI y a la Fundación, trabajamos en un diplomado que llamamos Diplomado COVID-19, y de alguna manera lo que hicimos con él fue capacitar en la atención de COVID a personal en salud. Entonces mira cómo tal vez en el conocimiento en general está que no solamente el sistema, sino el personal en salud está preparado para contingencias. Pues realmente lo que hicimos fue volcarnos a capacitar a las personas para que tuvieran la capacidad precisamente de atender pacientes COVID-19 desde todo el personal en salud diferente a médicos hasta personal médico general y especializado. Entonces yo creo que ha sido interesante ver cómo la necesidad común ha puesto de manifiesto que debemos trabajar todos de manera muy cerrada en mejorar las condiciones de los sistemas, en mejorar las condiciones de capacitación de nuestro personal, y yo creo que eso ha sido el aporte de que la pandemia ha traído realmente al común denominador de la sociedad. Toda la sociedad mundial enfocado en en una sola dificultad. Yo creo que eso podría ser, si es que lo hay, un punto a favor. Sí. De acuerdo con esa infraestructura que tenemos, entonces ya las tres entidades, eh, doctor, digamos que teniendo también una relación con la famosa curva, con lo que se está presentando en este occidente, pero particularmente en Cali, ¿cree usted que no vamos a tener ninguna alarma en unidades UCI o en manejar esta situación de llegarse a presentar la curva un tiempo más allá, el pico de la curva, el máximo de ella, con relación a la disponibilidad de UCIs? Yo pienso, Jairo, que hasta la semana pasada estábamos relativamente tranquilos, porque el confinamiento, a pesar de lo que se ha llamado la indisciplina social, había aplanado la curva hasta tal momento que veíamos paulatinamente íbamos a poder, digamos, adaptarnos a lo que sucedía en cuanto a la demanda de las necesidades. Sin embargo, pues bueno, para nadie es un secreto lo que sucedió el viernes y lo que ha estado sucediendo el fin de semana con Puente y toda esta cantidad de fiestas y de cosas. Y esto nos pone de nuevo en un camino de incertidumbre en la que no sabemos realmente, tendríamos que esperar 1 o 2 semanas para mirar qué va a pasar con estas manifestaciones en cuanto a cómo se va a manifestar esto en necesidades de unidades de cuidado intensivo que hasta ahora estamos manejando de una manera muy correcta, digamos, en calma, todos estos, sin facilidad, por supuesto, pero lo estamos manejando. Sin embargo, este tipo de manifestación no sabemos qué vaya a suceder. Nosotros en Cali tenemos una situación adicional, y es que prácticamente todo el suroccidente tiene que ver con lo que sucede en Cali.
Entonces, las dificultades que puedan tener el sistema de salud en Buenaventura, por ejemplo, incluso Chocó, Nariño, todas estas dificultades se nos están viendo reflejadas de alguna manera. Entonces, ahí hay cosas que se nos salen un poco del mismo manejo municipal, quiero decir, y que nos puede traer dificultades también. Por eso yo pienso que el tema del autocuidado, de la disciplina, del uso de los elementos, sigue siendo muy importante y me parece que hemos estado bajando un poquito la guardia al respecto. Ah, caramba, le hemos perdido un poco de miedo. Yo pienso que sí, yo pienso que de todas maneras la reactivación económica que es necesaria ha dado un mensaje de que poco a poco podemos ir retomando terreno, pero eso de la mano de la indisciplina es la que no es fácil de manejar. Entonces uno ver supermercados abarrotados, uno ver este tipo de cosas, da alguna preocupación sobre lo que va a suceder a continuación. Uno ve gente sin tapabocas en la calle, gente hablándose muy cerca, estas fiestas de 500 personas. A ver, son cosas que se salen absolutamente las posibilidades. Decanos, y Preocupa, en Jairo, eso preocupa. estamos lejanos, en esa cultura ciudadana. Y digamos, yo no creo, salvo su opinión, que por ejemplo el uso de higiene, de asepsia general todos los días va a haber que mejorarlo mucho y seguramente vamos a necesitar tapabocas de manera frecuente. Sin duda. Yo pienso que las tres medidas más importantes son esas. El distanciamiento, tener al menos 2 metros de distancia entre las personas cuando conversan entre ellas, el uso de tapabocas y la higiene de manos. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales. Pero cuando tú metes 500 personas en un establecimiento, pues mantener estas medidas es mucho más difícil. Entonces, sí considero que, como me preguntas sobre UCIs y esto, ahí nace una nueva incertidumbre que tenemos que esperar un par de semanas para ver qué sucede. Doctor Escobar, hay que destacar también que dentro de esa infraestructura que usted ha señalado en Cali, también debido a lo que tenemos en salud, a la legislación de salud y demás, también tenemos en el país una infraestructura, pero que nos ha señalado cómo hay poblaciones como las que usted ha citado. Yo me sorprendí cuando en estos días dijeron que a Quibdó, al hospital de Quibdó, coaptado por, desafortunadamente, esto también hay que señalarlo por la corrupción, era la primera vez en 40 años que llegaban camas UCI. Esto le parece a uno como increíble en pleno siglo XXI. Por eso hacía referencia sobre cómo se ha evidenciado se ha hecho manifiesta esta necesidad. Hay algo importante, Jairo, y es que yo considero que las instituciones de primer nivel, de alta complejidad, como la Fundación Valle del Lili o como otras, hablo por la Fundación, desde la Fundación hemos apadrinado hospitales con dificultades. Y yo creo que ese es un compromiso que tenemos apadrinado desde todo punto de vista, apadrinado desde el punto de vista de referenciación, administrativo, de necesidades, incluso de capacitación, de educación. Entonces yo sí pienso que las instituciones como las nuestras debemos cumplir de alguna forma con ese compromiso de dar la mano a las instituciones que tienen dificultades, porque este dar la mano además se traduce en darle la mano a toda una comunidad. Nosotros tenemos un trabajo de telemedicina muy juicioso que logra llegar a diferentes sitios con dificultades, diferentes hospitales, en lo que tiene que ver con asistencia y en lo que tiene que ver también con educación. Entonces, yo creo que estos programas, buscando apadrinar o apoyar o ayudar de diferentes formas a instituciones con dificultades, poco a poco tienen que ir marcando diferencia. Doctor Escobar, ¿qué instituciones concretamente en el occidente ustedes apadrinan? Un hospital en Santander de Quilichao y un hospital en Buenaventura. Eh, Básicamente esos dos hospitales están siendo apadrinados
no desde el punto de vista financiero, porque eso es otra cosa, pero sí desde el punto de vista de necesidades de educación, necesidades en capacitación y necesidades en conocimiento sobre la asistencia, sobre cómo manejar protocolos, procesos. Pienso que eso es importante Bueno, y ojalá se pudiera hacer de manera masiva porque probablemente no demos abasto si no nos volcamos un poco a acompañar en ese sentido otras instituciones. ese es un gran aporte. Yo creo que con un empujoncito de parte del gobierno, del sector público, pues se puede lograr un todo para maximizar calidad, eficiencia, desde todo punto de vista, porque si ustedes lo apoyan en asuntos médicos, administrativos, yo creo que lo otro ya es el empujón del Estado colombiano. Así es, bueno, y hacia el norte en Buga también tenemos apadrinado en Buga también un hospital. Ajá. Entonces yo sí, yo creo que es poco lo que hablábamos de cambiar la mentalidad, ¿no? De Sí. globalizar, de entender que debemos apoyar definitivamente. Doctor, todos estos asuntos de ICESI en cuanto al ranking QS, que es muy importante, que la Sí, señor. sitúan bien arriba y para el Valle del Cauca es un orgullo y para el país. Imagínense que esto es por toda la información que brindan, muy riguroso. ¿Qué medidas especiales dan esta, este resultado del ranking QS frente a mirar por ejemplo, lo que es el programa de salud, de ciencias de la salud en ICESI? Bueno, Jairo, nuestra facultad es una facultad joven, es una facultad de 10 años, es una facultad tal vez de las más jóvenes del país, Ujú. pero es una facultad que nace con un compromiso de excelencia humana, de excelencia académica, y eso es muy importante. Nace además de una universidad, pues con todas las fortalezas que tiene la Universidad ICESI, nace también de la mano del que sería a futuro inmediato su hospital universitario, que es la Fundación Valle de Lili. Entonces, este compartir entre las dos instituciones las fortalezas y las filosofías de excelencia en medicina, tanto científico, académico como humano, yo creo que es una fortaleza bien, bien importante de nuestra facultad. Tenemos tres departamentos dentro de la facultad que dan apoyo con unos niveles docentes impresionantes, increíbles, de un compromiso impresionante por parte de nuestros docentes y de nuestros directivos que marcan diferencia también. Hay un grupo grande de docentes en nuestra facultad que son médicos institucionales en la fundación. Yo pienso que ese es un punto diferenciador que vale la pena mencionar, porque no es común encontrar que un grupo de más de 370 médicos de nuestro hospital universitario tengamos labores exclusivas en la Fundación Valle de Lili. Generalmente hay quienes tienen figuras similares, pero y sin entrar a juzgar otras figuras, pienso que el tener nuestros médicos docentes institucionales, es decir, exclusivos dentro de la Fundación con labores investigativas, asistenciales y docentes, logra una diferencia importante. No, pues doctor, eso está muy claro porque es la práctica diaria. Así es la práctica diaria y este grupo docente se fortalece de diferentes formas. Primero, pues es un grupo que científicamente es muy fuerte. Para nadie es un secreto que las fortalezas científicas y académicas de la Fundación Valle de Lili son evidentísimas. Pero además, desde el punto de vista de formación docente, nosotros tenemos un programa de especialización en docencia universitaria. Es un programa diseñado con la Universidad ICESI para nuestros docentes en la fundación. Y te digo que la última convocatoria tuvimos 270 personas haciendo filas para especializarse en docencia universitaria de nuestro personal en la fundación. Entonces, el entendimiento
la certeza que tiene nuestro personal dentro del hospital universitario de que son docentes de la universidad, pues precisamente es lo que lleva a que nuestro personal se quiera especializar en docencia. Tenemos ya 3 cohortes, estamos empezando la 4ª cohorte y como te digo, tengo una fila de más de 250 personas esperando para poder entrar a ese grupo, para especializarse, tener herramientas suficientes para formar en calidad a nuestro personal de pregrado y de posgrado en medicina, en enfermería y en otras áreas de la salud. Sí. Doctor, estas así para concluir esta visita que le agradecemos en la sala de Jairo. Sí, usted es muy, muy amable. Eh, Doctor Escobar, ¿usted alcanzó a mirar, a tener algún concepto sobre el robot que ha entregado Celsia Sobre el robot de procesamiento, de procesamiento de pruebas, que son 500 diarias? sí señor, algo conozco sobre eso, sí, sí señor, que ¿Y cómo le ha parecido? facilita Sí, y hace mucho, es decir, el tema, a ver, te voy a dar una respuesta un poco política, porque el tema del robot es una cosa, pero el tema del aprovechamiento de esas pruebas y el personal que se requiere para su análisis es otro. Entonces es una maravilla. Sin embargo, lo importante es el aprovechamiento en cuanto al personal capacitado para su procesamiento, para el entendimiento de lo que allí sale. Sí, es una excelente alternativa y bueno, no podría hablarte a profundidad porque pues, no estoy realmente en el área en particular trabajando con él, pero sí sé que puede marcarnos diferencia. sí. La Organización Mundial de la Salud hoy le dio a Colombia la posibilidad de hacer una investigación sobre unos medicamentos. ¿Qué importancia le merece a usted que sea incluida Colombia por parte de la Organización Mundial de la Salud en esta investigación que al parecer ya tiene algunos adelantos? Un reconocimiento sin duda al aporte científico de Colombia cada vez más evidente en el mundo. Tal vez hace algunos años no lo era tanto, pero en este momento sí que es cierto que la riqueza en generación de conocimiento, en investigación, que nuestras universidades y nuestros escenarios de práctica con docentes de las calidades de las que hemos hablado genera en cuanto a conocimiento e investigación es supremamente evidente. Así que creo que es importante, es un reconocimiento a ello y bueno, ya seguimos trabajando en investigación de medicamentos, etcétera, siempre con una data muy pequeña, con poco tiempo para mostrar evidencia, pero sí comprometidos todos en generar ese conocimiento. ¿Tiene usted esperanza sobre la vacuna? Tengo esperanzas, sí, yo tengo esperanzas de pronto no a muy corto plazo, pero sí viene y considero como decía anteriormente, al menos para mí, es la primera vez que encuentro al mundo entero trabajando en pro de una sola situación, así que seguro llegará. Como hemos hablado de humanizar la medicina, estas dos muy especiales, doctor, para el cierre. Su perfil lo veo muy amoroso, muy cariñoso, entregándole todo el afecto y todo el amor a su hija. Sí, señor. Sí, señor. No esperaba. En el perfil es supremamente evidente. Sí, Sí, es sí, muy evidente. Por sí, eso, una foto que tengo con mi hija, de una manera, sí, dándonos un beso muy especial en el muy Día del Padre. Sí, señor. qué lindo. Así es. ¿Cómo llama Yo, la niña? se llama Sofía. Sí, ajá. Sofía, Jairo. Doc- Yo creo que lo que llamas amoroso es muy importante claro, nuestro quehacer diario, nuestro así quehacer es. como médicos en particular, yo creo que Sí. es fundamental, Como seres humanos. Eso yo sin creo duda. que quedó marcado en la pandemia. Si no nos unimos todos, si para Sí, nosotros no señor. es importante el que esté enfrente, no. Y estamos cometiendo un error al decir que el planeta está en riesgo. No, el planeta no está en riesgo. Estamos en riesgo nosotros como especie. Nosotros somos los que
podemos fenecernos, podemos ir, es decir, podemos extinguirnos. El planeta seguirá por 3.000, 4.000 años más. Nosotros, Sin duda, sin duda. Sí, señor. Incluso la guardadita ha ayudado para el planeta, ¿no? Has visto cómo las sí, pues especies es que regresan, cómo eh, eh, la capa se recupera, eh, cómo el smog baja. Así que yo creo que al el contrario, mientras menos doctor, evidencia tengamos nosotros, sí, 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 señor. doctor, escúchame. No, el mensaje de la Madre Tierra ha sido muy grande. E inclusive aquí en Sin Cali, duda. nosotros cuando miramos al cielo, miramos de pronto los farallones, veíamos eso gris. Y en estos días de pandemia, en estos días de confinamiento, ha estado clarito. Así es decir, incluso ojalá no salga de aquí, pero probablemente cada año una guardadita, un mesecito, un par de semanas, yo creo que Sí, la sí, naturaleza sí, señor. Sí, lo va señores. a agradecer sin duda, sí señor, Estaremos más preparados. sí señor, Doctor, en el mundo del fútbol se manejan las transferencias. Usted lo sabe, ¿cierto? sí señor, Las transferencias de jugadores. sí señor, así es. Bueno, en el mundo académico, ¿cómo es? ¿Cómo fue la transferencia suya de la Javeriana a ICESI? Upa, bueno, mira que estando yo en la dirección de carrera de la Universidad Javeriana, al mismo tiempo hacía labor como patólogo en un laboratorio del norte de la ciudad. Ajá, Entonces, esto era un poco complejo, ¿no? El movimiento desde el extremo norte al extremo sur todo el claro. día para poder hacer lo que hacía. Sin embargo, lo hacía. Y en la Fundación Valle del Lili, empezó a vislumbrarse el requerimiento de una persona para especializarse en neuropatología, que es un área que la verdad le gusta muy poco a los patólogos. Entonces, el área de la especialización en neuropatología empezó a sentirse ahí como una necesidad, era el área que a mí me gustaba y por ahí de alguna manera empecé yo a hacer acercamientos con la fundación y quien era en aquel entonces mi decano, el doctor Pedro Villamizar, a quien aprecio mucho y le envío un saludo si me está viendo, siendo mi decano, además dio un aval y un reconocimiento a la fundación al hecho de que viniera a ICESI a la fundación a pesar de que era su jefe, su director de programa el que estaba buscando cambiar su pase de universidad porque entendía que allá había un crecimiento profesional en cuanto al área de la patología. Y yo llegué a la fundación en aquel momento con mi plus docente y mi plus académico y desde ese mismo instante pues empezaron a suceder todas las cosas que han sucedido alrededor de mi labor docente y de administración y elección académica. Felicitaciones, doctor. Ha sido muy amable Muchas por estar gracias. en la sala de Jairo. Muchas gracias. Jairo, muchísimas gracias por la invitación y cuando quieras nos sentamos de nuevo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, señor. Luis Alberto Escobar Flores, decano Facultad de Ciencias de la Salud de la ICESI. Siempre contenidos relevantes, contenidos de interés para la comunidad. Aquí estamos en línea con esta vocación que tenemos de hacer contenidos interesantes, es decir, que dejen educación, reflexión, conocimiento, que dejen realmente una enseñanza. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.